Amparo. Y a continuación, Marta Oliva, que es de la agrupación Amanda, que son madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada, que nos va a hablar de la ley trans de espaldas a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Adelante, Marta. Muchas gracias, Sonia. Buenos días. En nombre de las Madres de Amanda, en primer lugar, quiero dar las gracias al Partido Popular, especialmente a Carmen Navarro, a Patricia Rodríguez y a Jaime Santos, por brindarnos la oportunidad de acudir al Senado y a todas ustedes por venir a escucharnos, aunque nos hubiese gustado que fuese en otro contexto, ¿no? En el contexto de comparecencias en el proceso de tramitación de ley, como debiera ser en cualquier sociedad democrática. También quiero agradecer su apoyo a las profesionales y sociedades médicas que se han posicionado sobre la necesidad de reflexionar sobre la problemática que denunciamos. Y también quiero agradecer, obviamente, su apoyo a las organizaciones feministas y organizaciones LGB que están preocupadas por esta situación y a cuyas solicitudes ante Naciones Unidas nos hemos adherido. Como sabrán, nuestra agrupación ha presentado una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo al amparo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación al actual abordaje legislativo en nuestro país de la incongruencia de género, tanto en el plano autonómico como en el proyecto de ley estatal, dado que entendemos que vulnera varios de los derechos fundamentales de la ciudadanía europea. ¿Qué nos ha llevado a dar este paso? Pues fundamentalmente la sensación de desamparo que tenemos madres y padres ante el legislador español, que no está queriendo escuchar ni a la evidencia científica, ni nuestra petición de prudencia, ni la necesidad de proteger a la infancia y a la juventud, ni siquiera está teniendo en cuenta todos los cambios que se están produciendo en el contexto internacional. No voy a volver a repetirme en exponerles la situación en que nos encontramos en relación al fenómeno de la disforia de género de inicio rápido. Creo que fui bastante extensa en mi explicación en las ponencias que tuvimos en el Congreso y diversos miembros de las mesas de hoy pues han explicado la situación que tenemos en cuanto a los protocolos educativos, los protocolos sanitarios, protocolos todos ellos que obvian principios tan básicos como la espera atenta y la terapia exploratoria y protocolos que nos sitúan a madres y padres ante la amenaza de ser considerados maltratadores de nuestros propios hijos por pedir prudencia en la atención a la situación en la que se encuentran. El fenómeno de la disforia de género de inicio rápido es un fenómeno que se está constatando en todos los países de la Unión Europea. Y las cifras son alarmantes, con un incremento exponencial en la incidencia en la población adolescente, pero también joven. Nos encontramos con un cambio de perfil claro en relación a la incongruencia de género que se observaba en un perfil más clásico y nos encontramos ante un aumento exponencial, un aumento de miles de... un incremento exponencial de su incidencia en la población. Nos movemos en una horquilla de varios miles % de aumento, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito norteamericano, australiano, es decir, todo el mundo, digamos, desarrollado. Pero si esas cifras son alarmantes, mucho más lo son aún las cifras de los jóvenes que una vez iniciada la transición médica, con efectos parciales o totalmente irreversibles, se arrepienten de esta decisión y descubren que no solo el proceso no les ha ayudado a aceptarse y a eliminar su malestar emocional, sino que han visto incrementado este malestar, sumándose además al hecho de que han convertido su cuerpo anteriormente sano en el de un enfermo crónico. Paralelamente al aumento tanto del fenómeno de la disforia de inicio rápido como de las cifras de transicionadores, en todo el ámbito europeo se ha producido la aparición de diferentes agrupaciones de madres y padres preocupados y pidiendo prudencia en la atención sanitaria a sus hijos e hijas. Junto con estas agrupaciones de padres y madres, y también algunas de profesionales, es el contexto en el que hemos presentado nuestra petición a la Unión Europea. Lo presentamos por diferentes motivos. Primero, porque en el ámbito nacional vemos que ante este fenómeno y ante el peligro de legislar desde la ideología y no desde la evidencia científica, se pronuncian diferentes sociedades médicas y el legislador español decide obviar estos pronunciamientos. Estos pronunciamientos se vienen realizando ya desde el año 2020. En 2020 hay una publicación que pueden consultar todos ustedes en la revista de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, es decir, ninguna revista que pueda ser considerada, ¿no?, contraria a los intereses del Estado. Pues hay una publicación de un grupo de profesionales expertos de diversas unidades de género y del grupo de identidad y diferenciación sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición,
que plantean su preocupación ante el fenómeno de la disforia de género de inicio rápido y ante el fenómeno de la destransición, y plantean que no se debe legislar desde la ideología, sino desde la evidencia científica. Pero esa publicación, nuestras autoridades la han guardado en un cajón y se ha seguido el camino de la ideología. Posteriormente, en el último año, en España se han posicionado múltiples organismos y sociedades médicas y científicas que reclaman prudencia, evidencia científica y que se permita a los profesionales hacer su trabajo sin interferencias. Todos los senadores y senadoras que estén pensando en aprobar esta ley no podrán decir que después que nadie les había avisado de sus consecuencias funestas. Por si no conocen estos posicionamientos, les ofrezco el listado de estas entidades. Entidades tampoco sospechosas de partir de posicionamientos feministas, ¿no? O posicionamientos ideológicos que nada tengan que ver con la evidencia científica, ¿no? Como quiere nuestro Estado. Bueno, pues son entidades tales como el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo posicionamiento se ha sumado además la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad de Psiquiatría Infantil, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, el Grupo de Ética de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual y el Observatorio de Salud Sexual, diversos investigadores de universidades y del CSIC, la Red de Profesionales Sanitarias Feministas, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Junto a todas estas sociedades científicas, las familias que pedimos prudencia también hemos solicitado en diversos momentos que se escuche nuestra preocupación, del mismo modo que se escucha a las familias transactivistas. Igualmente, el movimiento feminista y LGB ha alzado la voz, pero la maquinaria legislativa ha continuado hacia adelante sin querer escuchar. Y mientras que en España, a pesar de todos estos posicionamientos, nos encaminamos hacia la aprobación de una ley transnacional que dará cobertura a las leyes autonómicas y a sus protocolos, vemos cómo países de nuestro entorno que iniciaron ese camino hace años, como Finlandia, Suecia o Reino Unido, ante la magnitud del desastre, se están replanteando el modo en que se atiende a la infancia y la adolescencia en conflicto con su sexo y con su cuerpo, y abandonan las directrices de la VPAD. La VPAD es la Asociación Mundial, para quien no lo sepa, para la medicina transgénero y marca las directrices de atención a las personas transexuales. Estas directrices se siguen en casi todos los países y en concreto en España. En su última guía, esta asociación elimina la edad mínima para la intervención farmacológica y quirúrgica e incluye una nueva identidad, la identidad de eunuco. Para estos casos recomienda la castración química y, recuerdo, sin límite de edad. Pero incluso algunos profesionales que han sido directivos de la VPAD, como la doctora Erika Anderson, han reconocido tímidamente, eso sí, su preocupación ante el fenómeno del contagio social. Pero sus voces también han sido silenciadas, les han invitado a dimitir de sus cargos. Bien, aún así, varios países han modificado su legislación y sus protocolos de atención y se han alejado de las recomendaciones de la VPAD, implantando un enfoque más prudente y garantista de la salud, reconociendo el apoyo psicoterapéutico como el tratamiento de elección y limitando las intervenciones médicas, tanto hormonales como quirúrgicas, a los casos estrictamente imprescindibles y, en todo caso, una vez alcanzada la mayoría de edad. Incluso en algún país como Finlandia han ido más allá y hablan no de la mayoría de edad legal, sino del momento de maduración cerebral, colocándolo allá en los 25 años aproximadamente. En Suecia, por ejemplo, la evaluación psiquiátrica se ha considerado imprescindible y siempre se debe llevar a cabo contando con la participación de los progenitores. En Reino Unido, el Sistema Nacional de Salud británico ha publicado una nueva guía de actuación, en la que pone fin al modelo de atención afirmativa y cuestiona la inocuidad de la transición social. Entre otras medidas, por ejemplo, se ha retirado a Mermaids, principal asociación transactivista vinculada a las infancias trans, de los listados de asociaciones de ayuda a menores que se utilizan en los colegios, porque se ha empezado a ver que efectivamente están trasladando a los menores contenidos científicos. Sin embargo, sin tener nada de todo esto en cuenta, ni el contexto nacional ni el contexto internacional, el Gobierno propone una ley trans que además se basa en una justificación perversa e inexacta de los postulados de la Organización Mundial de la Salud, afirmando en el preámbulo o exposición de motivos que esta organización da un aval definitivo a la despatologización de las identidades trans.
Sin embargo, obvia que la Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional de enfermedades, efectivamente, elimina la transexualidad del listado de trastornos mentales, pero no desaparece de la clasificación, la cambia al epígrafe de condiciones relativas a la salud sexual, llamándola discordancia de género, y la define como un fenómeno que se caracteriza por una marcada y persistente discordancia, como nos comentaba el profesor Arci. Y esta marcada y persistente discordancia exige un diagnóstico. Además, recalca la OMS, las variaciones en el comportamiento de género y las preferencias no son por sí solas una base para determinar el diagnóstico. Sin embargo, en el proyecto de ley trans no se menciona en ningún momento la discordancia de género, solamente se habla de identidad sexual, expresión de género, personas trans, en unas definiciones inexactas, incorrectas e incompletas. Bien, pues en este contexto nacional e internacional, la agrupación Amanda, con el apoyo de diversas organizaciones de madres y padres de Irlanda, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega y Suecia, hemos cursado una petición a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, solicitando principalmente la paralización de todo tipo de intervenciones farmacológicas y quirúrgicas en adolescentes y jóvenes mientras se lleva a cabo una investigación minuciosa acerca de la incidencia del fenómeno de la disforia de género de inicio rápido, tanto en los ámbitos educativo como sanitario. Esta petición, que ha sido aceptada el día 21 de diciembre del pasado año, se ha realizado porque entendemos que las legislaciones vigentes en diversos países, y en concreto en España, en los protocolos y legislaciones autonómicos y en la ley que se está tramitando, son contrarias a lo recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, en los derechos recogidos en los artículos 3, 24 y 35, que hacen referencia a la integridad de las personas y en concreto al consentimiento informado, a los derechos del niño y la niña y a la protección de la salud. Y para proteger estos derechos hemos realizado 7 peticiones concretas a la Unión Europea que paso a leer. Requerir a los Estados miembros para que paralicen todo tipo de intervención farmacológica y o quirúrgica en adolescentes y jóvenes mientras se lleva a cabo una investigación minuciosa acerca de la incidencia del fenómeno conocido como disforia de género de inicio rápido en el ámbito educativo y de la salud. Requerir a los Estados miembros para que proporcionen información acerca de los datos de incidencia registrados en sus respectivos sistemas educativos y de salud. No es de recibo que la única información que se dispone en este sentido haya sido recopilada por la sociedad civil. En tercer lugar, pedimos que se promueva un debate basado en la evidencia científica acerca de las consecuencias de los tratamientos a los que están siendo sometidos adolescentes y jóvenes. En cuarto lugar, pedimos que se permita a los profesionales de la salud mental realizar su trabajo sin interferencias, exigiendo la espera atenta y la terapia exploratoria como primera opción, de forma que transición social y médica se realice solo en adultos y de forma excepcional en aquellos casos en que sea el único camino para el bienestar de la persona, siempre con la evaluación de un equipo multidisciplinar, algo en lo que ya han regulado en este sentido en otros países como Suecia y Finlandia. En quinto lugar, pedimos que se considere que la negativa a aceptar la autoidentificación de los menores no suponga la interpretación de que se está produciendo una desprotección por parte de padres y madres. La prudencia nunca puede ser entendida como desprotección. En sexto lugar, pedimos que se proteja a los y las profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, de la intervención social y del ámbito judicial para que no se pueda considerar delito el cuestionamiento de las afirmaciones de los usuarios acerca de su autoidentificación de género, prevaleciendo el criterio profesional independientemente de la edad del paciente o consultante. En séptimo lugar, pedimos que se proteja y potencie la coeducación real, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres conforme a lo que establece el Convenio de Estambul, firmado por la Unión Europea en su conjunto. ¿De verdad creen ustedes que una niña de 14 años puede prestar consentimiento a quedar estéril? ¿O creen que una chica de 12 que jamás ha experimentado placer sexual puede comprender que es muy posible que sea anorgásmica como consecuencia de recibir un tratamiento experimental? Nosotras creemos que no. Sí, y las instituciones creen que esto no está ocurriendo. Sin embargo, sí está ocurriendo. El Ministerio de Igualdad ha elaborado una ley sin datos. Los datos se están empezando a conocer, como decía, gracias a la sociedad civil. Y es una responsabilidad extrema promover y aprobar una ley de espaldas a la realidad, sin conocer la realidad. Creemos que no se garantiza un nivel elevado de protección de la salud humana cuando se están administrando medicamentos fuera de ficha técnica que tendrán efectos perniciosos e irreversibles en los adolescentes.
Creemos que existe un porcentaje de arrepentimiento oculto que se nos está impidiendo a la sociedad conocer. En Amanda lo sabemos bien. En Reino Unido, nos cuentan las compañeras, se está preparando una demanda por parte de 1000 familias contra el Sistema Nacional de Salud. Familias cuyos hijos e hijos han sido sometidos a tratamientos hormonales y quirúrgicos y que se han arrepentido. No sabemos si todo esto se cuenta en los informes que les han entregado sus señorías del Senado para que se documenten sobre lo que van a votar. Se está legislando ignorando derechos fundamentales mencionados, el interés superior del menor e ignorando la ciencia. Se está dañando a toda una generación de adolescentes y jóvenes vulnerables. Va a haber demandas contra el Estado y pronto, y habrá señalamiento hacia quienes pudieron pagar el daño, pero aprobaron o mantuvieron leyes que lo promovían. Aquí les estamos contando lo que está ocurriendo. Lo que ocurra en el futuro depende de ustedes y de su sentido ético, señoras y señores senadores y senadoras, a la hora de votar en el Pleno. Muchas gracias.